Buenos días de nuevo. Sí, vamos a leer la palabra clave esta mañana. Marcos capítulo 6, versículo 50, parte B, desde pero. Vamos a leer todos juntos. 2, 3. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por su sangre derramada por nuestros pecados. Señor, le pido me revista de su Espíritu Santo, Señor, para revelar su palabra, Señor, en esta mañana con poder y autoridad, Señor. Padre, toque nuestro corazón con su palabra, Señor. Padre, nos afecte, nos fortalezca, Señor, para llevar nuestra lucha espiritual. Se lo pido orando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de esta mañana es: tened ánimo, yo soy, no temáis. En la semana pasada aprendimos la fe de entregar al Señor Jesús nuestros 5 panes y 2 peces para alimentar a la multitud. En el pasaje de hoy, los discípulos, obedeciendo a la voluntad de Jesús, se enfrentaron con situación de remar en contra de la corriente del viento con gran fatiga. En nuestra trayectoria de fe, Dios nos bendice grandemente. Pero también hay situaciones como la de los discípulos que tenemos que remar en contra de la corriente del viento. Esto puede ser nuestros problemas de trabajo, de estudio, enfermedades, etc. Que aunque luchamos, no logramos vencer y quedamos fatigados, atemorizados. Entonces nos preguntamos: ¿cómo podemos fortalecernos para poder vencer todas estas situaciones? ¿O qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de estas situaciones que pasamos? En el pasaje de hoy, Jesús ayudó a sus discípulos viniendo a ellos andando sobre el mar y diciéndoles: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ora a Dios que meditando en el pasaje de hoy podamos aprender el secreto espiritual para vencer nuestros problemas y temores en nuestra vida de fe. Amén. Amén. Ahora sí. Gracias. Primero, Jesús se fue al monte a orar. Versículo 45 y 46. El Señor Jesús recibió los 5 panes y 2 peces de los discípulos y alimentó a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Según el libro de Juan, después de la alimentación, la multitud quería apoderarse de él para levantarlo como rey. Ahora, terminando la maravillosa obra, ¿qué hizo el Señor Jesús? Vamos a ver el versículo 45. Por favor, Pastor Diego, ¿puede leer el versículo 45? Muchas gracias. El Señor Jesús hizo entrar enseguida a los discípulos
en una barca para ir a Bethsaida. Mientras tanto, él despedía a la multitud. Aquí la frase enseguida nos muestra que el Señor tenía prisa. El Señor estaba apurado. ¿Por qué el Señor tenía prisa? ¿Será que Él estaba muy cansado y quería irse rápido a descansar? No, el Señor quería ir a orar. Miremos el versículo 46. Por favor, hermano Jonathan, ¿puede leer el versículo 46? Gracias. Después de servir a la multitud, Jesús estaría muy cansado. Sin embargo, Él se fue a orar, a buscar la presencia de Dios solitariamente en el monte. Si alguien realmente no necesita orar, es nuestro Señor Jesús. Pero cuando estudiamos la Biblia, vemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se retiraba de la multitud para buscar la presencia de Dios. Siendo el Hijo de Dios, siempre sentía una gran necesidad de ser fortalecido por medio de la oración en secreto para obedecer a la voluntad de Dios. El ser humano crece y se fortalece a través de la oración personal en secreto. Cuando oramos a Dios, que nos ve en secreto, en nuestra vida se manifiestan las grandes obras de Dios. Si hay algún hermano o hermana que ha estudiado bastante tiempo la palabra y no se manifiesta las obras de Dios en su vida, es porque este hermano o esta hermana no ora en secreto. El Señor dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerradas las puertas, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando murió mi papá, mi familia y yo estábamos totalmente devastados, muy tristes. Andábamos como sonámbulos sin saber qué hacer. En medio de esa situación, buscaba la presencia de Dios en secreto, orando, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor oyó mi oración, dándome discernimiento espiritual para ayudar a mi familia por medio de hacer estudio bíblico. Y también milagrosamente nos dio los papeles de nuestra casa que mi padre por muchos años lo había buscado. Quedé maravillado por el poder de la oración en mi lugar secreto. En nuestra congregación tenemos la reunión de oración y pan diario a las 5:30 de la madrugada. Cuando empezó esta reunión, muchos hermanos se conectaban, pero últimamente ha disminuido la participación. Algunas veces he visto solo 9 conexiones. La gran necesidad de nuestra congregación es aprender al Señor Jesús, quien se retiraba a la multitud de la multitud y buscaba la presencia de Dios en oración. Esa es nuestra necesidad. Algunos de nuestros hermanos participan en las actividades de nuestra iglesia, pero retirándose de la iglesia, se dejan llevar por sus deseos pecaminosos cuando están en secreto. Si ellos no aprenden a buscar la presencia de Dios en su lugar secreto,
no van a tener fuerza para llevar la lucha espiritual. Sin embargo, aquellos hermanos que buscan la presencia de Dios en su lugar secreto, crecen obedeciendo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Pastor Moisés, cuando él vivía aquí en la iglesia, yo lo veía fielmente, cada madrugada, buscando la presencia de Dios. A través de esa lucha espiritual, él se fortaleció y podía obedecer al llamado de Dios de servir la obra en Cochabamba. ¿De qué manera? Importante es buscar la presencia de Dios en nuestro lugar secreto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar esa lucha de orar en nuestro lugar secreto? Meditando en Jesús, que siendo el Hijo de Dios, buscaba la presencia de Dios en secreto. Si Él, siendo el Hijo de Dios, tenía tanta necesidad de orar en secreto, mucho más nosotros, que somos hombres pecadores. Oro a Dios que busquemos la presencia de Dios en nuestro lugar secreto por medio de la oración, de manera que crezcamos obedeciendo a la voluntad de Dios. Amén. Segundo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 47 al 52. Miremos el versículo 47. Por favor, Pastor Ramiro, ¿puede leer el versículo 47? Gracias. Mientras Jesús oraba, se hizo de noche, ¿no? Y los discípulos estaban en la barca en medio del mar y Jesús estaba solo en tierra. Ahora, ¿en qué situación se encontraban los discípulos? El versículo 48a dice, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Aunque era de noche, Jesús vio que los discípulos estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. Los discípulos se habrían esforzado mucho. Como la mayoría eran pescadores, habrían puesto toda su experiencia para remar. Pero a pesar de todo esto, ellos no podían avanzar y se quedaron en medio del mar. Nuestra trayectoria de fe es como navegar de un lado para el otro. En el pasaje de hoy, los discípulos, obedeciendo a la voluntad del Señor Jesús, salieron al otro lado. Pero se enfrentaron con fuertes vientos en su contra. De igual manera, en nuestra trayectoria de fe, muchas veces tenemos que enfrentarnos con vientos contrarios, a pesar de que estamos obedeciendo a la voluntad de Dios. Entonces, quedamos agotados. Pero el Señor Jesús nos ve y nos fortalece para seguir adelante. ¿Cómo el Señor Jesús nos fortalece? Vamos a ver el versículo 48.
Misionera Paulina, por favor, ¿puede leer el versículo 48? Muchas gracias. Aunque Jesús los había mandado solos y él se había ido a orar, él siempre estaba pendiente de los discípulos y los vio remar en contra de la corriente del viento con gran fatiga. Y vino a ellos andando sobre el mar para ayudarlos. Ahora, Jesús pudo directamente aparecérseles en la barca, ¿verdad? O también pudo mandar al viento, ¿no?, que se calme de inmediato. Pero, ¿por qué habría venido andando sobre el mar? Para manifestar a ellos que Él es el Dios creador todopoderoso. Caminar sobre las aguas es un hecho sobrenatural que solamente Dios creador puede hacerlo. El hecho de que Él quería adelantárseles habría sido para que ellos puedan verlo y pedirle ayuda. Pero, ¿cómo reaccionaron ellos? Miremos los versículos 49 y 50a. Pastor Abraham, por favor, estos dos versículos, hasta se turbaron, por favor. Gracias. Ellos vieron a Jesús que venía a ayudarles. Pero sus percepciones se alteraron y pensaron que era un fantasma. Y comenzaron a gritar llenos de miedo. Ellos estaban sumergidos en sus problemas. De igual manera nosotros, cuando estamos sumergidos en nuestros afanes y preocupaciones cotidianas, nuestro sistema de percepción se altera. Y cualquier cosa nos pareciera como un fantasma que nos atemoriza. Ahora, ¿cómo el Señor Jesús ayudó a los discípulos que estaban turbados? Miren el versículo 50, parte B, y vamos a leer todos juntos. 2, 3. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor Jesús les dijo: tened ánimo. Y luego Él se identificó diciendo: yo soy. El Señor quería que los discípulos lo reconocieran. Luego Jesús subió en la barca y el viento se calmó y los discípulos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Humanamente hablando, nos parece natural que los discípulos se asombren y se maravillen por lo que había sucedido, ¿verdad? Pero, ¿cómo explica el autor esta reacción de los discípulos? Miremos el versículo 52. Por favor, discípulo Daniel Cho, ¿puede leer versículo 52? Gracias. Aquí el autor revela que el problema de los discípulos era no haber entendido lo de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos. No haber entendido de los panes significa que ellos olvidaron, no se acordaban de la alimentación de los 5,000 que ellos mismos habían experimentado. Los discípulos vieron a Jesús que alimentó a los 5,000 hombres hasta saciarlos con 5 panes y 2 peces. Por medio de esta obra milagrosa, el Señor Jesús demostró
que Él es el Hijo de Dios. Demostró que Él es el Dios creador. Pero los discípulos solamente disfrutaban con la obra milagrosa de Jesús y nada más. Por esto, no podían guardar al Dios vivo en sus corazones. Al ver a Jesús que andaba sobre el mar, se olvidaron de todas las vivencias que experimentaron con Jesús y se paralizaron de temor. En pocas palabras, ellos no tenían conciencia de la historia de Dios. Si no tenemos conciencia de la historia de Dios, no podemos menos que ser esclavos del espíritu de temor y nuestro corazón se endurece ante pequeños vientos que soplan en contra de nuestra vida. Hasta aquí, hermanos, hemos aprendido que Jesús vino a sus discípulos andando sobre el mar y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En la Nueva Versión Internacional de la Biblia, la frase tened ánimo dice: cálmense. Los discípulos tenían que calmarse y luego ver quién era el que venía. Entonces se darían cuenta de que no era un fantasma, sino era el Señor Jesús que venía para ayudarlos. Ellos tenían que estar plenamente conscientes de que aquel Jesús que venía andando sobre el mar es Dios creador de los cielos y de la tierra. Y tenían que mirar y confiar en Él. En nuestra trayectoria de fe, Dios nos bendice grandemente. Pero también, como los discípulos, pasamos por situaciones de remar en contra de la corriente del viento. En medio de problemas de trabajo, de estudio, de enfermedades. Muchas veces nos esforzamos para resolverlos, pero en ese intento quedamos fatigados, quedamos atemorizados. Sin embargo, el Señor ve nuestra situación y viene andando sobre el mar y nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor se identifica por medio de esto como el Dios creador que viene para ayudarnos. Cuando vemos al Dios creador, podemos tener ánimo y vencer todos nuestros temores y miedo en medio de nuestros problemas. Daniel en el Antiguo Testamento se enfrentó con una situación de remar en contra de la corriente del viento. Pues el rey Darío firmó un edicto en el que cualquiera en el espacio de 3 meses haga alguna petición a cualquier dios u hombre fuera del rey, que no sea el rey, tenía que ser echado en el foso de los leones. ¡Wow! ¿De qué manera temeroso, imagínense, es echar en los pozos de los leones? Pero Daniel, al conocer el edicto, entró en su aposento y abriendo las puertas oraba a Dios como lo solía hacer siempre. ¿Cómo él había podido hacer así? Él hizo así porque él confiaba en el Dios Altísimo que tenía el control sobre todas las cosas. Cuando puso su fe en el Dios Altísimo, el Creador Dios no tenía miedo del edicto del rey. Daniel fue metido en el foso de los leones. Sin embargo, Dios lo salvó. Daniel capítulo 6, versículo 23b dice:
Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios. Daniel confió y miró al Dios creador. De la misma manera, nosotros tenemos que confiar y mirar al Dios creador que viene para ayudarnos diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Nuestro Señor va a entrar en nuestra barca y el viento y problemas se van a resolver. En mi vida de fe, varias veces tenía que remar contra la corriente del viento. Una de ellas fue al culminar mi carrera. Me esforcé durante bastante tiempo para terminar mi tesis. Yo creía que estaba bien, que podía defenderla. Pero para estar seguro, le dije a uno de mis catedráticos que me la revisara. Al terminar de revisar mi tesis, él dijo que estaba mal, que no servía, pero que la defendiera, pues él no iba a estar en mi defensa, no había peligro entonces. Estas palabras me mataron, me sumergí en profunda frustración, fatalismo, no sabía qué hacer. Tenía miedo de defender. Esto causó que mi percepción de las cosas se altere, pues solo pensaba en que me iba a aplazar si lo defendía. Pero el Señor estaba pendiente de mí y vino para ayudarme, pues al siguiente día, orando al Señor, me hizo recordar la palabra: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Dios tocó mi problema de incredulidad. Mi problema no era mi tesis, sino que yo no confiaba en el Dios creador. Me arrepentí de mi incredulidad y podía confiar en el Dios creador que tiene el control sobre todas las cosas. De esa manera Jesús entró en mi barca y aproximadamente unos 3 meses después defendí la tesis. Hoy en día también hay situaciones como remar contra la corriente del viento. Por causa de la pandemia, el papel y tinta para realizar la foto subieron bastante. Así que la ganancia ya disminuyó en el negocio. Por otro lado, también a mi esposa le están exigiendo que trabaje más de 9 horas diarias con el mismo sueldo. Me parece realmente injusto. Toda esta situación me llena de preocupación y temor, o me llenaba al ver todas nuestras necesidades. Pero meditando en el pasaje de hoy, el Dios creador, que tiene el control de todas las cosas, me dice: Mateo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Estas palabras me fortalecen y puedo ver y confiar en el Dios creador, que Él va a proveer todas mis necesidades. Señor, ayúdame a mirar y confiar en usted, el Dios creador, en medio de mis problemas, de manera que venza todo desánimo y temor en mi vida de fe. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Concluyendo, hermanos, a la luz del pasaje de hoy, hemos aprendido que en medio de nuestra situación de remar en contra de la corriente del viento, el Señor nos ayuda, viniendo a nosotros, andando sobre el mar y diciéndonos: tened ánimo, yo soy, no temáis. Miremos y confiemos en el Dios creador para vencer todos nuestros temores y problemas en nuestra vida. Oro a Dios
que en medio de los problemas y dificultades, miremos y confiemos en el Dios creador, de manera que todos nuestros problemas y temores venzamos en nuestra vida de fe. Amén. Vamos a leer la palabra clave y luego voy a orar. Dos, tres. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Padre, muchas gracias, Señor, por su palabra, que nos fortalece y nos da fuerza, Señor, para vencer todas nuestras situaciones. Señor, ¿de qué manera, obedeciendo a su voluntad, nos enfrentamos con situaciones de remar en contra de la corriente del viento? Muchas veces quedamos agotados y con temores. Ayúdenos, Señor, a mirar y confiar en usted, el Dios creador de todas las cosas, que tiene control de todas las cosas. En esto podamos vencer todos nuestros problemas y temores en nuestro trayecto de fe. Padre, yo se lo pido todo esto orando en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.